Esta es la predicación del domingo 18 de febrero de 2024 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. El pasaje de esta mañana es el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 31. La semana pasada nuestra predicación, siguiendo el texto de Marcos, era respuesta a una pregunta. ¿Quién es Jesús? En esta mañana el texto marcano nos ofrece otra pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es la pregunta de un joven a Jesús, en el versículo 17 de este capítulo 10. Pero para entender bien esta pregunta, necesitamos primero aclarar algunas cosas. La concepción que tiene la Biblia del futuro no es solo espacial, hoy estamos aquí y mañana iremos al cielo, sino que es básicamente temporal, la edad presente y la edad venidera. A la edad presente corresponde también una dimensión espacial, la creación en su estado actual, gobernada por el mal, el pecado y la muerte. Mientras que a la edad futura corresponde otra dimensión espacial, los nuevos cielos y la nueva tierra, donde gobierna el reinado de Dios sin los males presentes. Esta nueva realidad está caracterizada por una vida plena o una vida eterna, que es como realmente se traduce esta expresión. Esta distinción entre la era presente y la porvenir la encontramos en el versículo 30 de este capítulo 10, y que dice lo siguiente: y no reciba en este mundo 100 veces más en casas, hermanos, madres, hijos y tierras, aunque todo ello sea con persecuciones, y en el mundo venidero la vida eterna. O dicho en otra versión, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Como vemos, las versiones juegan con la dimensión espacial, este mundo y el venidero, y la dimensión temporal, este tiempo, esta edad y la edad venidera. Pero en cualquier caso, ambos van unidos, ya que en la edad venidera tendremos un mundo nuevo. La vida eterna, por tanto, es la propia de esta edad venidera del mundo nuevo. Así que la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna?, no es la pregunta acerca de cómo iremos al cielo tras la muerte, sino cómo participaremos de ese mundo nuevo que Dios trae bajo su reinado. Esta pregunta la podríamos reformular de la siguiente manera. ¿Qué es lo importante para participar de esta vida eterna en el mundo nuevo de Dios? Para comprender la respuesta de Jesús, necesitamos entender los patrones culturales que son propios de este contexto social. La sociedad judía era una sociedad culturalmente híbrida. Por un lado tenemos los patrones propiamente judíos y por otro lado los patrones grecorromanos. Por hacerlo lo más sencillo posible. Si hiciéramos la pregunta sobre qué es lo importante a un judío de aquel momento, del tiempo de Jesús, su respuesta sería cumplir la ley. Pero si hiciéramos la misma pregunta a un romano, la respuesta sería lo más importante es el honor. Pues bien, ambas líneas culturales convergen aquí en este pasaje, no solo en este pasaje, pero bueno, estamos analizando ahora en concreto en esta mañana este. La respuesta inicial de Jesús es la respuesta de cualquier rabino judío. Cumple los mandamientos de la ley. Siglo XIX. No porque el cumplimiento de la ley en sí misma suponga algún mérito que te garantice la vida eterna, que esa ha sido la perspectiva cristiana errónea que muchas veces ha malinterpretado la comprensión judía de la ley, sino porque, como pensaban muchos fariseos, si el pueblo de Dios cumplía fielmente la ley, Dios traería su reinado antes. El cumplimiento de la ley era no el ser escrupuloso o ser ritualista o ser legalista, sino que era el intento de acelerar el reinado de Dios. Cumplir la ley, por tanto, en este sentido, era un signo de fidelidad a Dios, o lo que es lo mismo,
de fe que confía en Dios. No tenemos que ver la obediencia a la ley como, como nosotros podemos entender que obedecemos las normas de un código legal actualmente, ¿no? Los estados-nación tienen sus códigos legales y tenemos la obligación de cumplirlos porque si no hay unas sanciones legales. Pero esa no es la manera más adecuada de comprender el cumplimiento de la ley en la Biblia. El cumplimiento de la ley es una obediencia que tiene más de fidelidad y de confianza que de una asunción de una prescripción legal. Al cumplir la ley se está poniendo la confianza en aquel que ha prescrito la ley. Es una relación de confianza y de lealtad la que se establece por medio de la ley. Así que cumplir la ley es otra forma de expresar esa fe que confía en Dios. El joven le responde que todo eso lo ha hecho desde siempre, versículo 20. Pero Jesús dice el texto, que mirándolo con amor, dándose cuenta de lo que hay en su interior, en sus motivaciones, le dice que venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres. Así tendrá algo que realmente importe y que será un tesoro en el cielo. Y esta expresión tesoro en el cielo no quiere decir que el objetivo sea ir al cielo, estar en el cielo, sino que Dios guardará hasta la edad venidera eso como algo importante. Y eso es lo que significa esta expresión, versículo 21. La respuesta del joven es marcharse desilusionado porque era muy rico, versículo 22. Y aquí viene la famosa frase de Jesús sobre la dificultad de que un rico entre en el reino de Dios. Se ha debatido mucho a lo largo de la historia del pensamiento cristiano qué significa, qué no significa esta declaración, este dicho de Jesús, así como el otro famoso dicho acerca de que es más fácil que pase antes un camello por el ojo de una aguja. Se ha especulado a qué aguja se refiere. En fin, ha habido muchas explicaciones respecto a este tema. Pero lo más importante, a mi juicio, no está en descubrir el significado exacto de ambas declaraciones, que por otro lado nos falta un cierto contexto, sino que lo más importante es preguntarse por qué Jesús hace referencia a las riquezas. Y aquí entra en juego el hilo cultural greco-romano para el que todo lo importante pasa por el honor. Se es alguien cuando se tiene honor y no se es nadie cuando se adquiere vergüenza. Para nosotros es un poco difícil entender esta distinción porque vivimos en una sociedad muy individualista y somos aquello o pretendemos ser aquello que logramos por nosotros mismos. Pero no era así en la sociedad mediterránea del siglo I. Que es era una sociedad con una dimensión comunitaria y un sentido comunitario mucho más intenso, más fuerte. En aquella sociedad eras no lo que lograbas por ti mismo, sino lo que otros consideraban que eras, lo que otros veían en ti. Si te veían como una persona con honor, entonces tenía una posición socialmente relevante. Pero si te veían como una persona con vergüenza, entonces eras un marginado. Eres una metáfora de considerar, de apreciación social, de relación social. Hay muchos elementos que no podemos, obviamente, entrar en ellos. En nuestro contexto sociocultural, las riquezas son expresión de nuestro logro personal, si son adquiridas legítimamente, obviamente. Pero en el contexto sociocultural mediterráneo, las riquezas son la garantía de ser una persona con honor. Las riquezas no eran un fin en sí mismo. Eso sería un uso necio de las riquezas, sino una manera de mostrar a otros que eres una persona de honor. Y porque tienes honor, puedes usar tus riquezas como buenas obras. De hecho, hay una palabra en griego para las buenas obras. En buenas obras para el beneficio de los pobres, para el beneficio de la ciudad, construyendo pues un puente, un acueducto, interviniendo
como una misión diplomática en favor de una determinada ciudad, etcétera, etcétera. Muchas cosas que se podían hacer como dentro de estas buenas obras para ganar honor. Así que las riquezas eran una manera de ganar honor. Y aquellos a los que se les debía honor por sus beneficios y gracias a sus buenas obras, se les concedía que ocuparan los primeros puestos. Puestos en los juegos, en las competiciones deportivas, en el teatro, en el circo, etc. O también se les otorgaba una corona de oro, o se erigía una estatua, una estela conmemorativa en algún lugar público de la ciudad. Ahora bien, lo que Jesús advierte al joven rico es que ni el cumplimiento en sí mismo de la ley, ni aquello que le garantizaba una posición de honor, como son las riquezas, le aseguraban participar en el mundo nuevo de Dios, ni lo que era más estimado en el mundo judío, ni lo que era más estimado en el mundo romano. Ninguna de las cosas de los dos mundos, lo mejor de los dos mundos, no era garantía para participar del reinado de Dios. Y entonces la pregunta, claro, es qué es lo importante. Si no es uno ni es lo otro, ¿qué es lo que estiman como más importante en nuestra sociedad? El dinero, la fama, el prestigio social, que se muestra por el poder económico, la influencia política. ¿Qué es lo más importante? Pues esa pregunta es la que se hacen también los discípulos en el versículo 26, cuando dice, bueno, entonces, vista que de todo esto, ¿quién podrá salvarse? ¿Qué es lo más importante para la vida eterna? Para terminar de entenderlo, debemos retroceder un poco en la narración de Marcos, perdón. Justo antes de este pasaje tenemos aquel otro tan conocido como es la petición de Jesús de dejar a los niños que se acerquen a mí, porque el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Versículo 14 del capítulo 10. ¿Y esto qué significa? El niño en aquella sociedad era quien no tenía derechos. Para nosotros, obviamente, los niños son sujetos de derechos y de especial protección, porque no tienen recursos para poder tener una supervivencia por sí mismos ni una salvaguarda de sí mismos, ¿no? Dependen del mundo de los adultos, entonces tienen una especial protección. Pero no era así en el mundo antiguo. En el mundo antiguo los niños eran un proyecto de adulto, pero no eran objeto de derecho en sí mismos. El niño carece de importancia, al menos en cuanto a relevancia social, me explico. Obviamente, pues no quiere decir que los padres no quisieran a sus hijos o que no hubieran relaciones de afecto, de cariño hacia los hijos, ¿no? Pero en cuanto a la relevancia social me estoy refiriendo. En realidad, socialmente el niño carecía de cualidades o propiedades innatas que le permitían ser vistos bajo la lente del honor. Solo los hijos de personas de honor tendrían posibilidad algún día de ser considerados honorables, pero el niño en sí mismo estaba despojado de honor y de condición social. Y aquí está la clave, que une por contraposición al niño y al joven rico. El niño no tiene nada, el joven rico lo tiene todo. El niño no tiene honor en sí mismo, el joven rico es una persona honorable. ¿Qué dice entonces Jesús? Que para entrar en el reino de Dios no hay méritos ni condiciones que nos habiliten o que nos cualifiquen, como lo hacía la lógica del honor, y que podamos atesorar como riquezas. Por eso, para los hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Versículo 27. La prioridad no está en lo que hacemos, ya sea cumplir la ley, ni en lo que poseamos, en forma de beneficios y buenas obras, que nos aseguren una posición de honor en el reino de Dios, sino que es precisamente la ausencia de méritos, buenas obras o beneficios
los que nos aseguran entrar al reino de Dios. En esto los reformadores protestantes tuvieron toda la razón, cuando enfatizaron la gracia y la misericordia de Dios y negaron cualquier lógica del honor, del mérito o de la posesión. Y en su lugar enfatizaron la fe como confianza, como lo más importante. ¿Por qué la fe que confía y la fe que es fidelidad? Porque la fe, como confianza y como fidelidad, es el propósito último de la ley. Cumplir la ley expresaba la confianza y la lealtad a Dios, que había actuado con gracia y misericordia liberando a su pueblo de la esclavitud. No era una cuestión de mérito, sino de fe fiel o de ser fiel y de fe confiada en Dios. Pero para ello, obviamente, ya que nosotros no somos el objeto de la fe, necesitamos poner a Dios en primer lugar. Ninguna otra lealtad, ninguna otra fidelidad, ninguna otra confianza pueden eclipsar o socavar la fe en Dios. Y es por eso que Jesús lo primero que le dice al joven es que bueno solo hay uno, Dios, versículo 18. Es decir, el foco tiene que estar puesto en Él, en Dios, y no en nosotros. En segundo lugar, la fe implicaba desposesión. Las riquezas representan posesión. La fe, por contraposición, implica desposesión. Implica renunciar a aquellas buenas obras, fruto de las riquezas que cualificaban a alguien con honor. La fe implica apertura a recibir las riquezas de Dios, que no son otras que su gracia y su misericordia. Por eso, lo importante no es la riqueza o la pobreza en sí mismas. La pobreza funcionó en la cultura medieval como un marcador de honor y de mérito, mientras que la riqueza funcionó en el Antiguo Testamento como un marcador de la bendición de Dios. No es la riqueza o la pobreza contraposición de la riqueza o viceversa, lo bueno o lo malo. No es la riqueza o la pobreza lo importante, sino la desposesión que implica la fe. La fe nos presenta delante de Dios como desnudos. La fe nos presenta a la entrada del reino de Dios, si lo queremos expresar de esta forma, sin méritos, sin cualificaciones, sin que nos otorguen ningún tipo de creencia ni de privilegio. Por eso Jesús le dice al joven que después de vender todo, tome su cruz y le siga. El seguimiento es otra manera de expresar la confianza. Por lo tanto, seguirle a Él es confiar en Jesús. Como ya hemos visto a lo largo de todo el Evangelio de Marcos, que ya hemos visto en nuestros primeros 10 capítulos, la incredulidad es el obstáculo para entrar al reino de Dios, para participar en él. Es lo que hemos visto hace una semana o 2 semanas del Evangelio de Marcos, cuando el texto dice que allí en su pueblo, Nazaret, los suyos no reciben a Jesús, y dice el texto que Jesús se asombraba de la incredulidad de ellos y dice, y allí no pudo hacer ningún milagro. Es decir, allí donde hay incredulidad, nos inhabilita para participar del reinado de Dios. Por todo ello, la lógica del honor es invertida en el reinado de Dios. Los que tenían honor eran los primeros, ¿acordáis? Los que hacen buenas obras en favor de la ciudad, de la sociedad, reciben honor colocándolo en los primeros lugares, en las celebraciones públicas. Y los que tenían vergüenza, los que socialmente estaban marginados, estaban los últimos. Así eran los juegos deportivos, las grandes celebraciones del mundo romano, pero, dice el texto, dice Jesús, en el reino de Dios será completamente lo contrario.
los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Porque la lógica del honor, la lógica de la posesión, la lógica del logro queda invertida. Por eso el apóstol Pablo podía decir que, aunque él tuviera motivos para confiar en sus méritos humanos, que le cualificaban honrosamente como fiel judío, todas aquellas cosas las había llegado a considerar como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Jesús, Mesías y Señor. Porque lo verdaderamente importante es llegar a conocer, y ser fiel a Él. Versículos 4 y 8 del capítulo 3 de la carta de Pablo a los filipenses. Por tanto, no es la fidelidad a la ley lo importante, ahora que ha venido el Mesías, sino la justicia o la fidelidad de Dios a través del Mesías, y que se recibe por medio de la fe. Versículo 9 del capítulo 3 de Filipenses. O dicho de otra manera, la fidelidad a la ley pasa después del Mesías por la fidelidad al propio Mesías. Porque el Mesías está cumpliendo la ley. Por lo tanto, ya la ley no es el punto de referencia, sino el punto de referencia es el Mesías. Igual que se prestaba fidelidad por medio de la obediencia a la ley, ahora se presta fidelidad por medio de la fe, de la fidelidad, de la obediencia a Jesús como Mesías y Señor. Dios es fiel al pacto en el Mesías y nosotros recibimos dicha fidelidad por medio de la fe. Así nosotros nos hacemos también fieles a Él. ¿Qué es lo importante para participar del mundo nuevo de Dios? La fe que confía en el Rey que es Jesús. La fidelidad y la confianza en Él es ahora lo que cuenta, como la mejor expresión de lo que implica la fidelidad a Dios por medio de la ley. Ahora, las buenas obras no son aquellas que proceden de las riquezas con las que se gana honor, sino del desposeimiento de la fe, como la actitud de receptividad de la gracia y la misericordia de Dios. Y ello redundará en ser parte de la gran familia de Dios. Por medio de la fe en el Mesías, formamos parte de la gran familia de Dios y participamos de la herencia de Dios, de la abundancia de su herencia, como nos dicen los versículos 28 al 30 de este capítulo 10. Así que la fe es ese desposeimiento que nos hace reconocer que sin Cristo, sin el Mesías, no tenemos nada, pero que en Él lo tenemos todo. Y eso es lo que nos habilita para hoy día participar del nuevo mundo de Dios, de ese nuevos cielos y nueva tierra, de esa nueva realidad en la que Dios transformará su creación. Que así sea.